estos seres estaban buscando la semilla para poder llevársela de la Tierra, porque nuestro planeta iba a sucumbir, iba a colapsar. Hay un momento de ruptura con los dioses y el hombre enterró su pasado para que no quedase recuerdo en la historia. Esto es muy loco. Y gracias a poder leer esas tablillas que están en el Museo Británico y gracias a que podemos hablar sin temor a que nos metan en la hoguera, es por lo que podemos estar haciendo ese podcast, porque hace un siglo a ti y a mí, amigo, nos hubieran metido en la hoguera. Dios es un tipo muy chévere, pero no es omnipotente. Hay ángeles y hay demonios, y entre ellos siempre estuvieron en batalla. ¿Vale? Sí me aterran los seres humanos y los políticos que manejan el mundo, que en general son todos una porquería. ¿Vale? Eso sí me da mucho miedo. No lo quiero ni pensar. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí esta semana en Encuentros Extraordinarios. Oigan, pues imagínense usted a una persona que viaja por todo el mundo, a una persona que ha estado en los lugares más enigmáticos del planeta, pero que a su vez tiene un programa de radio muy importante en Caracol, allá en Colombia, tiene libros publicados, una persona que es un referente del misterio en habla hispana. Y me refiero a Juan G. Vallejo, que hoy viene aquí, hoy nuevamente está en Encuentros Extraordinarios y que desde luego lo cuestionaremos de sus correrías por todo el planeta y siempre detrás de eso, los misterios que siempre nos llaman la atención. Así que quédense en Encuentros Extraordinarios y les recuerdo que en Spotify está la versión sin censura de Encuentros Extraordinarios, así que yo les pido en estos momentos que vayan, se suscriban y formen parte de la gran comunidad de Encuentros Extraordinarios ahí en esta red de color verde, en esta aplicación, en Spotify, para que también estén muy al pendiente de cada una de las cosas que vamos publicando de encuentros. Así que ahí los espero. Juan G., un gusto saludarte, muchas gracias por estar acá. Hola Johanan, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de estar aquí en Ciudad de México contigo, de ser parte de tu canal de YouTube, que es todo un éxito también, y feliz de estar en este país al que amo, ¿vale? Me encanta México, me encanta esta ciudad, que a día de hoy, dentro del periodismo de misterio, creo que México ya es el país número 1 del mundo en este habla. Superó a mis parientes españoles hace tiempo. Claro, mira que a mí me llama mucho la atención porque durante décadas el periodismo que ustedes hacían desde España inundaba toda Latinoamérica. Sí. Pero nos damos cuenta que ahora, a través de las redes sociales, nosotros invadimos España, Europa en general. A ver, todo el mundo, te cuento, si esto es muy sencillo, tú lo sabes y lo viviste como periodista. Antes, cuando el periodismo de misterio, la base era el papel y fue la televisión, tanto programas como el que hacía Fernando Jiménez del Oso se escuchaban se veían aquí en toda América Latina. Fernando, que en paz descanse, nos estará viendo desde las estrellas. O, por ejemplo, hubo grandes iconos del misterio como fue José Antonio Valés en Cadena Ser y demás, pero realmente en esta revolución digital, esta transformación digital donde el papel, por desgracia, tiene ya cada vez menos fuerza, ha habido un montón de youtubers mexicanos, como es tu caso, youtuber y podcaster, que habéis empezado a sonar en toda América Latina y ha sido una revolución tremenda en cuestión de 5, 6, 7 años, no más. Y yo feliz, por eso ya todos los años me toca estar aquí varias semanas en México, porque tengo un montón de amigos que estáis en esto, con los que colaboro, con los que tengo una profunda relación de amistad. Y tremendamente feliz de que México de repente se haya convertido en un referente mundial en habla hispana respecto a lo que es el periodismo de misterio. Claro, desde luego yo creo que es importante porque nos damos cuenta que el misterio nunca va a morir. El misterio siempre va a permanecer así, ya sea en papel, ya sea en la radio, sea en la televisión, ahora en redes sociales, pero que siempre está implícito en nuestra generación y seguramente en muchas otras generaciones que están por llegar. Y en nuestro ADN. A ver, el hispano, el latino es alguien que tiene una profunda mentalidad mágica. Yo siempre digo lo mismo. No somos nada sin lo mágico. La ciencia intentó convertirse en la religión del siglo XXI y tal. No pudo, ni lo va a hacer en la vida.
necesitamos pensar que somos más de lo que vemos y de lo que tocamos. Eso es lo que nos da sentido como seres humanos. Pensar que hay un más allá. Pensar que la muerte no es más que el principio de otra vida. Pensar que los chamanes eran capaces de susurrarle a los árboles y que estos les respondían y que el viento les hablaba. Eso nos hace humanos. Claro, desde luego. Pero siempre el misterio nos llama la atención, ya sea por morbo, o sea, porque realmente lo estamos viviendo o porque hemos escuchado algo. Sí, siempre va a ser así. Desde las historias que nos contaban nuestros abuelos en el fogón, ¿vale? Cuando estaban en el fuego por la noche y nos hablaban de ese más allá donde había espectros a los que había que tenerle miedo, hasta mirar el cielo y pensar que no estamos solos y que de las estrellas llegan aquí seres de otros mundos, ¿no? Quizás eso sí es verdad. Estamos viviendo un boom tremendo respecto al fenómeno ovni. O sea, creo que es algo que yo no recuerdo desde hacía décadas. Claro. ¿Por qué consideras que hay tanto interés ahora al 2025 o en esta recta final del 2025, Juan G., sobre estos temas? ¿Qué hay? ¿Qué ha surgido? ¿Qué faltaba que antes no era así tan fuerte, pero que vemos ahora que sí hay ese interés, y de todas las edades, y de todos los países, y de todas las religiones? A ver, pues le tenemos que dar las gracias a los señores del Pentágono, que en diciembre del año 2017 filtran 3 vídeos a través de un tipo que creo que tiene muchos claroscuros, que es Luis Elizondo, que es un señor que trabaja en los servicios de inteligencia norteamericanos, que trabaja en una oficina que había y que sigue habiendo de investigación de ovnis, que se crea en el año 2004. Este señor filtra 3 vídeos que aparecen en The New York Times y de repente esto hace boom hasta un nivel que yo creo que nadie podía llegar a imaginarse. ¿Por qué? Porque estos vídeos, a ver, que si Johanan Díaz o Juan Jesús Vallejo grabáramos un vídeo de una nave de otro mundo y tal, sería igual de importante, entre comillas, porque por desgracia no lo es. Me explico. Que esos vídeos tuvieran el refrendo de una de las organizaciones militares, por no decir la más importante del mundo, que tiene un presupuesto que suele pasar los 800.000 millones de dólares, que esta gente se estuviera gastando antes un presupuesto de 22 millones de dólares al año, como nos dijo Luis Elizondo y como realmente se demostró, que se sigan gastando millones de dólares al año, que no sabemos ni tan siquiera lo que se gastan. Oye, pues tan tontos no serán, ¿no? Yo digo que es que hay algo realmente importante que investigar, que no estamos solos en el universo y que además esa búsqueda de metamateriales para que tengan aplicación tecnológica es algo real. Entonces, esos vídeos en diciembre de 2017 nos demuestran que no estamos solos, empiezan a filtrarse vídeos y de repente hay como una fisura, como una especie de entre unos personajes y otros de los servicios de inteligencia, y algunos, es histórico, quieren hablar y quieren contarnos cosas. Y vemos comparecencias delante del Congreso de los Estados Unidos y vemos a un señor que ha sido David Grass, por ejemplo, que ha sido miembro de los servicios de inteligencia norteamericanos, diciendo que el Pentágono guarda cuerpos no humanos. Y vemos como, por ejemplo, nos dice que sí, que hay restos de naves de otros mundos. Y llega David Fravor y llegan otros pilotos y dicen, no, yo he seguido naves de otros mundos delante de congresistas norteamericanos. Y esto ha hecho que la opinión pública se despierte un interés en la opinión pública, que es algo completamente único en la historia. Claro, desde luego. Creo que eso fue un parteaguas muy importante que en la misma comunidad ovni internacional no se esperaba, que hubiera tanto ruido mediático y que lo que ellos dijeron, el mundo estaba muy al pendiente de cada uno de esos videos, de esas fotografías, de esos testimonios y de los documentos desclasificados. Pero tocaste algo importante, los metamateriales. Y vimos a un Luis Elizondo recorriendo Latinoamérica detrás de esos metamateriales, Juanje. Perdona, y que ha estado con amigos nuestros como Andrea Pérez Simondini llevándose un trozo del ovni de Ubatuba. Creo que les hablaste también del trozo de ovni que tienen las hijas de Enrique Castillo Rincón. Exactamente, sí. En Bogotá. Y este señor se lleva esos trozos de metamateriales y luego ni te agarra el teléfono. No sabemos. Ni te agarra el teléfono. Entonces, esto es normal. Y cuando decían que ya no era parte de la CIA, era mentira. Él sigue siendo un agente de la CIA. Claro, bueno, ¿sabes lo que mencionaron cuando llegó al Perú?
que revisaron sus documentos en el área de migración y se dieron cuenta que estaban en activo, que estaban todavía trabajando. Para no sé, me imagino que deben de norteamericano. tener algún tipo de Sí, claro. programas entre gobiernos, digo, lo desconozco por completo, pero que apareció que tenían que estaban en activo, que formaban parte todavía del gobierno de los Estados Unidos. Sí, y cuando se corre la voz, cuando este señor y su equipo de trabajo llegan a la Argentina, hicieron exactamente lo mismo para corroborar la información y se dieron cuenta que estaban en activo. El camarógrafo, el productor, el asistente y desde luego quien era el conductor de ese programa, que era el argumento, la segunda temporada de No Humano, me parece, de un programa que se presentaba en History Channel. Sí, en History Channel hicieron 2 temporadas, correcto. Así es. Sí, sí. Y ahí fue. Entonces dices, ¿para qué dices que no formas parte del gobierno cuando sí estás en activo? Porque, a ver, era genial por parte del gobierno norteamericano, los servicios de inteligencia, crear un personaje que le resultara afable a los investigadores como nosotros, para poder acercarse a nosotros de primera mano y recopilar una información que a ellos a lo mejor les podía costar mucho trabajo. Entonces, siguen pegándose a otros servicios de inteligencia y a otros militares, pero siguen también buscando con personas que investigamos el fenómeno OVNI toda la información posible, obviamente. Y sobre todo quizás esos metamateriales. ¿Por qué? Porque creo que al final todo esto tiene una serie de aplicaciones tecnológicas palpables. Si no lo digo yo, lo dice The New York Times, cuando entrevista, por ejemplo, a otro asesor del Pentágono, que es Eric W. Davis, donde claramente le dice a la periodista del New York Times que la entrevista, le dice no, que él está investigando metamateriales para el Pentágono, que los tiene encima de la mesa y que no tiene claro qué son. Solo tiene claro que no serían replicables aquí en la Tierra, que no hay nada comparable en la Tierra. Y lo dice The New York Times. De loco. Claro, pero ahí está. Forma Sí, claro. parte ahora de nuestra realidad. Algo que nunca hubiéramos pensado, Juan. Nunca. Y esto no va a parar de ir a más. Ahora aparece este personaje, Ana Paulina Luna, esta congresista norteamericana también, que está haciendo un juego político incluso ya con esto. Ya es amiga de Donald Trump y ya básicamente sigan votándonos a los republicanos, que les vamos a seguir dando información sobre estos visitantes no humanos. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, esto se ha puesto como para comer crispetas, palomitas de maíz y seguir viendo qué es lo que va a pasar los próximos meses, años, ¿no? Recuerdo hace pocos meses el tuit que puso Ana Paulina Luna diciendo la verdadera imagen de Los Ángeles sería así, y era como una figura que tenía miles de ojos, ¿no? Porque ella tiene obvio acceso a información y a informes del Pentágono que nosotros desconocemos. Entonces creo que es algo magnífico lo que estamos viviendo. Hay que aprovecharlo, hay que seguir siguiendo estas cosas y dentro de lo que podamos seguir recopilando información, seguir recopilando casos y seguir haciendo que nuestros archivos sean más grandes por si algún día entendemos el fenómeno. Claro, ¿tú crees que o consideras que la comunidad ovni internacional necesitaba un mesías como Luis Elizondo, que pareciera y se posiciona como eso, como un mesías, el que iba descubriendo y el que iba marcando la agenda tanto de los Estados Unidos como a nivel internacional en cuanto al tema ovni? Fíjate, yo más que un mesías lo veo como un detonador. Es un detonante, o sea, es lo que hace que explote el interés por esto. ¿Qué sucede? Que entonces los investigadores también, debido a esta atención de la opinión pública, podemos dedicar un poquito más de tiempo o nos esforzamos más en investigar y estar cerca de nuestro público a través de nuestros podcasts, en nuestro caso. Entonces sí creo que este tipo ha sido un detonante muy importante de que esto tenga mucho más interés por parte de la opinión pública y nos ha modificado nuestra vida y nuestro trabajo. Esto es un tema que es total y absolutamente cierto. Claro. Muy bien. Tú eres español viviendo en Colombia. Correcto, yo soy español, hace 11 años que vivo en Bogotá, tremendamente feliz de estar aquí en América Latina. Y bueno, pues todos los años voy a España varias veces, pero no, yo estoy muy feliz aquí, Johanna. O sea, yo rehice mi vida en América Latina, volví a nacer de nuevo y lo que digo, yo soy español y mi corazón es medio español y medio latinoamericano. Sí. Qué bueno, muy bien. Tienes un programa de radio, uno de los más escuchados en tu país. Noche de Misterio. Bueno, Noche de Misterio es un programa que se oye en Colombia, pero que realmente Noche de Misterio se hace muy conocido en América Latina gracias a un señor que no conozco, que es la inteligencia artificial de Google,
que hace que Noche de Misterio se viralice en YouTube y de repente se haga muy conocido en América Latina. De repente, pues unos señores que son de History Channel también se pusieron en contacto conmigo. Empecé a aparecer en un montón de documentales de History. Dirigí incluso un par de jornadas también para series como fue Ancient Alien en español, en History Channel. Y bueno, pues de repente mi imagen se disparó en este continente, cosa que también aprovecho que tengo una agencia de viajes, como tú sabes. Claro, desde luego. Y siempre trabajando, investigando y divulgando el tema de los misterios. Desde hace, madre mía, 29 años. En el año 96 es la primera vez que yo publico un artículo en la revista Enigma sobre investigación de fenómenos poltergeist. Hace ya prácticamente 30 años y colaborando con radios, con televisiones. Luego me voy a Madrid, estudio dirección de cine y televisión. Colaboro con programas muy conocidos como fue Cuarto Milenio, Milenio 3. Hice documentales para la televisión española. Me hice experto en 2 zonas geográficas del mundo que fueron América Latina, Norte de África y Oriente Medio. Y ahora también estoy explorando otras zonas del mundo que me están encantando, como es, por ejemplo, el sudeste asiático. Siempre vinculado al periodismo de misterio, ¿vale? Que es un tipo de periodismo que muchas veces no es fácil porque tenemos mucha gente que nos ataca y que nos odia y que creo que ahora mismo está pasando por un momento dulce, como tú comentabas antes, gracias a la irrupción de YouTube y de las redes sociales. Hace años, no me voy tan lejos, hace tan solo 5 años atrás no había tanta información. No. Y llegamos al 2025 y hay un exceso de información, Juanje, que ahora ya no sabemos qué sí o qué no puede ser real. A ver, porque lo que sucede es algo que es muy curioso. Como esto es un tipo de periodismo que funciona muy bien, y antes cuando yo publicaba en las revistas que llegaban aquí, Año Cero, Enigmas, tal, aquí América Latina, pues había un consejo de redacción, había un directorio y digamos, había un tamiz de la información para que no hicieras barbaridades, ¿vale? Ahora no. Ahora te pones a hablar y entonces pues dicen que la Tierra es plana. Y dices que la Tierra es plana y lo argumentas como algo que parezca medio sensato y tiene 10 millones de visualizaciones, ¿me entiendes? Si dices que más allá del muro de hielo de Ross en la Antártida hay 14 continentes más y lo cuentas con parece sensatez y la gente se lo cree. Mira, por mí que cada uno que crea lo que quiera, ¿vale? Como el que es cristiano piensa que hace 2000 años apareció una paloma y luego llegó un señor que era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Cada uno que crea en lo que quiera y respetarnos creo que es algo magnífico. Pero una cosa es que tú me hables de una religión o de hechos que puede parecer fantásticos, pero que han cambiado la vida de millones de personas. Respeto muchísimo todas las religiones. Y algo distinto es que tú me digas que la Tierra es plana cuando se ha emitido en directo la curvatura de la Tierra, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando hizo el salto Red Bull desde de no sé cuántos miles de metros y se está viendo la curvatura de la Tierra en directo. O puedes incluso contratar ya vuelos que hay que te sacan de la atmósfera terrestre y bueno, pues allí tienes unos momentos incluso en los que estás ingrávido y ves la curvatura de la Tierra. Son discusiones que creo que son un poco estériles, son un poco ridículas. Claro, hay un caso muy importante en Colombia que tú le has dado seguimiento, donde aparece un objeto con forma de disco y de repente una de las personas saca un machete y es toda una historia alucinante. Platícanos de ese caso, Juan. Arcesio Bermúdez, estamos hablando de julio del año 1969 en Anolaima, en una finca que está a algo más de 2 horas de Bogotá, ¿no? Anolaima es un pueblito muy famoso por su fruta en Colombia. Y nada, pues ahí está Arcesio Bermúdez con un montón de niños. Este señor pues tiene una finca y de repente los niños ven cómo aparece un objeto esférico, más bien con forma como de huevo, de no más de 2 metros, entre 2 y 3 metros. Se va acercando hacia la casa. Dicen que este objeto, yo pude entrevistar a Marina Franco, que es una de las testigos que sigue viva, sí, que este objeto da una luz con una intensidad como nunca en su vida había visto, porque era un objeto que se veía total y absolutamente sólido y en torno al objeto esa luz que era algo como muy distinto a cualquier cosa que puedas ver. El objeto
se va acercando hacia la puerta de la casa. Hay momentos ya casi de pánico entre la gente que está allí. Meten a los niños en la casa porque les da miedo aquello. Pasa este objeto por delante de la casa. Hasta hay un momento ya en el que se posa en unos rosales que hay enfrente a la izquierda de la casa. Arcesio Bermúdez se va para allá. Arcesio, al parecer, dentro de este objeto esférico, ve lo que sería una sombra antropomorfa. Y entonces, welcome to Colombia, donde yo vivo, le pega un grito y dice: Luis, tráeme un machete que ya están aquí los marcianos, ¿no? Como de, aquí extraterrestres vienen a la finca, como vengan con mala onda, le pego un machetazo, ¿no? Entonces Luis agarra el machete, se va hacia donde está Arcesio. Yo no creo que fuera por esto, por lo del machete. Puede uno llegar a pensar, estos seres telepáticamente son capaces de entender lo que está pasando. No sé si fue por eso. Yo creo que en principio no. Sino que antes de que llegara Luis, el objeto sale súper rápido, disparado y desaparece. Yo creo que es este movimiento lo que desprendió algún tipo de radiación, que es lo que impacta con Arcesio. Arcesio, cuando llega Luis, prácticamente ya está que no puede ni andar. Luis lo agarra, lo lleva hasta la cama, lo tumba allí. Y lo que comentan que él desde ese momento está pálido. Luego esa palidez se le convierte en un color un poco amarillo, me comentan, y tiene ya una deshidratación muy severa. Empieza con problemas de vómito, diarrea, se pone muy mal. Al día siguiente lo tienen que llevar hasta Bogotá y a los pocos días Arcesio fallece. La persona que le atiende es un médico que luego llegó a ser ministro de Sanidad, que era familiar suyo, que era César Esmeral, y lo que cuenta César Esmeral a los medios de comunicación cuando Arcesio Bermúdez fallece, básicamente es que él estaba como si hubiera sufrido el impacto de rayos gamma. Ok, sí. Como de algún tipo de radiación o algo, y fallece de forma muy, muy extraña. Entonces, elementos más extraños que van sucediendo. Luego llegan unos señores que son de la APRO. Es cierto que son de la APRO, en el sentido de que Javier Sierra incluso me pasó el boletín de la APRO donde aparecía el caso de Arcesio Bermúdez y lo leí, era un folio y medio, no escribieron más. Pero aunque aparezcan unos gringos bien vestidos y tal de la APRO, no es normal que cuando yo entrevisto a los testigos me dice que durante meses estuvieron llegando gringos y demás y bla bla, que les enseñaban una foto, un libro con una foto como de naves de otro mundo para que identificaran qué tipo de nave era lo que habían visto. Sí. Se llevaron muestras de la finca y yo lo que creo es que eran los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Por qué? Porque además hay una cosa que fue muy molesta para la familia, y es que estos señores les dicen que se quieren llevar el cadáver de Arcesio para investigarlo en Estados Unidos. Okay. La familia se niega, le dan cristiana sepultura, y a los 10 años, era costumbre en los cementerios de Colombia y a día de hoy muchos cementerios a nivel mundial, tocaba ir a sacar los restos, pagar para que siga el nicho y demás, y sacar los restos o trasladarlos. Y a los 10 años va uno de los familiares de Arcesio, rompen el nicho, sacan los restos, y los restos son de un niño. Eran mucho más reducidos que el tamaño de Arcesio. Entonces, alguien robó el cadáver de Arcesio, pero claro, quita la placa del nicho, saca el ataúd, saca el cuerpo de Arcesio, lo cambia por otro cuerpo, vuelve a meter el ataúd y sellan otra vez la placa del nicho y la lápida, ¿vale? A mí esto me parece algo con sinceridad tremendamente extraño. O sea, esa meticulosidad que tienen, a mí no me parece normal. O sea, a ver, si alguien se quiere llevar el cuerpo, el cadáver, por ejemplo, para un ritual de brujería, que es lo que me dijo alguna gente, man,
tú no te pegas la molestia de poner otro cuerpo en su lugar y luego volver a tapar el nicho y volver a poner la lápida. Nada. Eso fueron los servicios de inteligencia norteamericanos. Yo estoy súper convencido que se llevaron el cuerpo porque querían saber de que había fallecido Arcesio Bermúdez. Ese es uno de los grandes misterios que recorre el caso, además del hecho en sí de que el fenómeno ovni es tan real que mata, amigo. Claro, a ver, a mí me llama la atención varias cosas de este caso. Uno, el objeto, las características del objeto. Que haya estado el testigo tan cerca del objeto y lo que le ocurrió. Estaríamos hablando de una radiación. Estaríamos hablando de algo que utiliza ese artefacto para desplazarse de un punto a otro, de entrada. Pero también me llama la atención que había un interés desmedido de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Creo que ahí es donde está realmente lo importante de este caso también, ¿no? Claro, porque van con los militares colombianos también, además. Se desplazan allí personas con los militares colombianos. El ejército colombiano estuvo investigando esto. Nunca se ha desclasificado el archivo, ni quedó archivo de esto, pero tiene que existir. O sea, todo muy extraño respecto a lo que sucede en torno a Arcesio Bermúdez. A ver, si esto es muy chistoso. Los gringos decían que no investigaban el fenómeno ovni desde la Comisión Condon, que fue a mediados del siglo pasado, y luego han aparecido infinidad de casos y historias que seguían investigando. Entonces, claro, el tema de la historia de Arcesio es que quedaba de una forma muy clara y muy palpable la presencia de este ovni, y deja, por desgracia, el resto físico de que Arcesio Bermúdez fallece. ¿Cuál fue la acción de los familiares cuando se dan cuenta que no estaba el cuerpo de su familiar? No, fue 10 años después. Entonces fue el padre de María Cristina Bermúdez el que llegó a casa aterrado, gritando de qué canallas, qué criminales, quién ha sido el que ha robado el cuerpo de Arcesio. Claro. ¿Levantaron algún No, ya denuncia, que 10 años nada? después, ya que... Porque Se lo o sea, robaron. realmente no sabían ni cuándo ni en qué momento No, había ocurrido. No, simplemente que al ver el esqueleto dijeron, no es el de Arcesio, mucho más pequeño, es el de un niño. Cuando ellos llegan, o lo que te comentaron, cuando llegan la gente de Estados Unidos, pedían investigar el cuerpo. Pero No, llevárselo, pagándole y llevárselo a Estados Unidos. O sea, les iban a dar una remuneración Sí, económica a la familia. correcto. Y ellos dijeron, Y la familia no, se negó. Era una familia, bueno, que no tenía problemas, digamos, económicos para llegar a fin de mes, una familia acomodada y muy católica, muy cristiana. Entonces, en ningún caso dejaron que se llevaran el cuerpo de Arcesio. No. Los demás familiares que estuvieron cerca del objeto y al testigo principal, ¿tuvieron alguna afectación? No, solamente Arcesio Bermúdez, que es el único que se acerca al objeto, que es el que ve incluso el ser antropomorfo que está dentro. Es Arcesio el único que llega hasta ahí. ¿La zona donde se registra este avistamiento es normal, es habitual que ocurran este tipo de cosas? No. Que Anolaima sea una zona caliente típico como hay, por ejemplo, como hay otras en Colombia, como es, por ejemplo, Nopsa en Boyacá, el Cerro Aranda, donde hay infinidad de avistamientos ovni, o por ejemplo la famosa Peña de Huayca, que hay un montón de avistamientos ovni. No, que Anolaima sea un lugar así, no, para nada. Claro. ¿Por qué, ya hablando de manera general en Colombia, se dan tantos avistamientos, tantos encuentros? Tenemos a diversos contactados, es decir, pareciera que hay algo que sucede en Colombia que llama la atención a estas entidades. A ver, creo que hay varios puntos calientes, varios lugares que se consideraron sagrados y que realmente son portales a otra dimensión. Uno de ellos, decía antes, es Nopsa, Boyacá. Yo en Nopsa jamás en mi vida he recopilado tantos testimonios como en Nopsa, ¿no? Claro. De gente que ha visto luces saliendo del Cerro Aranda. Pero esto es algo tan chistoso que hace ya un siglo un sacerdote que estaba allí, ya estaba harto del tema de las luces del cerro, que subió a lo alto del cerro, puso una cruz que sigue allí y le hizo un exorcismo al cerro, pensando que aquello eran los demonios. Obvio, una cosa que no puedo explicar y que está aquí encima del pueblo, y esto es Satanás, ¿me entiendes? No, es un portal. Otro es la Peña de Huayca, donde las crónicas españolas hablan de caballitos danzantes en el cielo y demás, y donde se habla que era un lugar sagrado para los muiscas. Entonces, hay lugares que están cargados de esta energía y que creo que pueden ser portales entre este y otros mundos. ¿Eso sería clave para entender lo que sucede en Colombia? Creo que sí.
Luego otra cosa a lo mejor también que en Colombia la cordillera de los Andes se divide en 3. Es un país tremendamente montañoso y en torno a lo que es la cordillera andina siempre ha habido infinidad de avistamientos ovni desde hace muchos siglos. Claro, es constante, es normal. Sí, sí. ¿Habrá algo? ¿Algún mineral? ¿Será su gente? ¿Será su geografía? ¿O será porque los extraterrestres quieren ser colombianos? No, hay un caso, por ejemplo, mira, de los casos que investigué que sí me impactaron muchísimo. Hay un lugar que se llama la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle, el Valle del Cauca, Colombia. Un lugar donde hay una vereda, Guasimal, que está llena de personas que trabajan la panela, la caña de azúcar, gente muy sencilla. Y en diciembre del año 2012, justo cuando estaba pasando todo esto que decían que es el fin del mundo y las profecías mayas, aparecen unos seres de unos 2 metros que se movían de una forma muy extraña. Aparecían, desaparecían, se desplazaban así como si fueran capaces de transportarse en el espacio-tiempo. La gente los veía dando unos saltos enormes y demás. Y nada, pues aparecen estos seres. Hay muchísimos campesinos que son testigos de la aparición de estos seres. Decían, por ejemplo, que era muy chistoso que cuando daban saltos y caían, llegaba a escucharse así el golpe. Sin embargo, no dejaban huella. Era algo muy raro. Okay. ¿Vale? Sí. Y volvieron a aparecerse en diciembre del año 2013. Los campesinos con los que estuvieron hablando, yo los estuve entrevistando, lo que comentaban, ahí sí hablaron, sí dejaron un mensaje, varios mensajes. Estuvieron hablando con campesinos y les dijeron que estaban buscando la semilla, que estos seres estaban buscando la semilla para poder llevársela de la Tierra, porque nuestro planeta iba a sucumbir, iba a colapsar. Colombia es el segundo país más biodiverso de la Tierra, después de Brasil. Puede ser que el interés de estos seres, es una hipótesis, sea porque Colombia es un país con una biodiversidad muy, muy rica y a nivel genético pueden llegar a recoger muestras. Bueno, el lugar del mundo donde más habría posibilidad de sacar muestras genéticas después de Brasil. ¿Puede ser esto uno de los detonantes? ¿Y por qué no? Claro, si lo vemos de esa manera, ¿no? Sí, claro. Sí, pero vaya mensaje tan terrible. El mundo se va a ir al carajo. O sea, no es facilito el tema, ¿eh? Claro, desde luego. Muy bien. Colombia también se caracteriza, Juanje, por esos seres misteriosos de la selva. Sí. Y si brincamos del lado de Perú, están los pelacara. Sí. Pero si brincamos del lado de Brasil, tenemos el mismo fenómeno de las luces chupa chupa. Correcto. Y dices, ¿pero qué está pasando ahí, Juanje? Eso sí es muy único, ¿vale? Y si quieres te puedo pasar imágenes para que las pongas favor en tu canal y tal, de una de las entrevistas que hice. Para que la gente vaya viendo aquí en esta entrevista. Vale, si lo quieren ver y escuchar la entrevista, dura como unos 6 minutitos, pero merece la pena, ¿vale? A ver, ese es un tema que me obsesionó. ¿Por qué el fenómeno ovni se torna en agresivo en la selva amazónica? Yo tengo un buen amiguete, Pablo Villarrubia Mausó, el año que me estuvo comentando, ¿no? En el año 1978, en Brasil, hay un lugar en la isla de Colares, para ser exacto, donde la gente comenta que empieza a ver unos objetos igual de en torno a un par de metros y demás que llegan cerca de la gente, paralizan la gente. Hay un momento también en el que les pueden mandar como una especie de rayos y le necrosan la piel. Y la médico de la isla, Belaide, investiga a esta gente que comenta que sufre estos ataques y demás, y se da cuenta que tienen menos glóbulos rojos de lo normal. Por eso empiezan a llamarlas las luces chupa chupa. A ver, que de lo que estamos hablando es, hasta donde yo sé, la única migración en la historia de personas, de seres humanos, que se van de ahí por ataque de seres o de cosas que son de otro mundo. A tal punto que el ejército brasileño tiene que ir hasta allá y monta una cosa que se llamó la Operación Prato. La médico de la isla certificó 3 muertes de personas por ataques de estas luces.
La persona que va a la cabeza de esta investigación militar, que es el coronel Holanda Lima, se acabó quitando la vida de una forma muy extraña muchos años después. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Esto dura como un par de años. La Operación Prato fotografían ovnis. Lo filmaron, que nunca han hecho públicas esas filmaciones. Holanda Lima incluso ve seres extraterrestres, ven seres como nórdicos, así rubios. Holanda Lima ve seres pequeñitos, los típicos grises con los ojos grandes. O sea, lo que pasó ahí fue muy extraño. Muy impactante y muy fuerte incluso, porque Luis Elizondo, el personaje del que hablábamos antes, en su libro Inminente nos cuenta cómo personas del Pentágono le hablan de esta historia en el sentido de, ojo, que el fenómeno ovni es real y puede llegar a tornarse en una amenaza. Ojo con esto, ¿vale? Bien. Hablo con este buen amigo brasileño, Pablo Villarrubia, me comenta esta historia y me comenta que estas luces también se veían en Colombia y que él siguió las luces y que estas luces pasaban la frontera con Colombia. Entonces, yo descubro que en Colombia está un mito que es el de los mochacabezas y con un buen amigo, con Arturón, me voy hasta la selva amazónica colombiana, me pongo a indagar. ¿Estuviste ahí? Sí, claro. ¿Fuiste hasta el lugar de los hechos? Fui hasta el lugar de los hechos. Y lo que me encontré no me lo podía creer. ¿Por qué? ¿Qué encontraste? Mira, en la isla del Cacao, por ejemplo, que es frontera entre Perú y Colombia, la isla del Cacao pertenece a Perú. Entrevisté, por ejemplo, a un señor, Gerardo Paima, y su esposa me comentaban cómo una noche de hace unos años están sentados por la noche en casa, ven una luz que empieza a acercarse hasta la casa, ellos están al lado de la casa del hermano, empiezan a acercarse hasta ahí. Gerardo Paima, que es un tipo joven, fuerte, que vive en el Amazonas, coge un machete, salta de la casa y rodea la luz para cortar el sendero por donde hay que salir. Es el mismo sendero por el que tú entras o sales. Y Gerardo Paima dijo, bueno, pues el que nos está dando este susto se va a acordar. Esta no se la lleva barata, ¿vale? La mujer empieza a gritar, empieza a salir la gente del poblado con escopetas, esto no es de broma. La gente sale detrás de esta luz, la luz da la vuelta otra vez y Gerardo Paima me cuenta que cuando esa luz se acerca, se da cuenta que dentro lo que va es una figura antropomorfa, me acordaré toda la vida. Él me dijo, tenía como un rostro de fuego, una máscara como de un metal, de acero y como corte en la máscara, una especie de capa, iba resplandeciendo fuego y cuando Gerardo Paima lo ve que se acerca y va a dar con el machete, dice que esa cosa lo miró y él cayó al suelo, como si le hubieran quitado la energía. Él cayó al suelo, no se podía mover, vio como esa cosa chocaba contra un árbol de toronja, yo estuve ahí y vi como las espinas de ese lado le faltaban al árbol. Dice que sintió como un golpe, como si eso pusiera de repente un pie en el suelo porque iba levitando y otra vez siguió hacia adelante envuelto en luz y ahí es cuando escucha a la gente que le va siguiendo pum pum empezar y esto salir hacia arriba y despedirse. Ese testimonio que yo te paso el vídeo para que lo citas con todo el gusto del mundo. A ver, si quieres vamos a verlo. Sí, dale. ¿Tu nombre es, perdona? Gerardo Paima Magallanes. Listo. Oye, Gerardo, nos estaba contando tu esposa que una noche ella está en casa y ve una luz que empieza a acercarse. Incluso, bueno, pues que hay un momento en el que ella teme por peligro, tanto tuyo como ella, como de tus hijos o de tu cuñado. Oye, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Tú estabas durmiendo? ¿Cómo fue la historia? Fue un sábado. Fue un sábado en la tarde. Estamos decir en la tarde que se hace deporte. Yo estaba jugando y se acercó la noche. Ya me fui para mi casa a descansar y mi señora me dice, vamos a tomar un cafecito que hice, vamos para la cocina. Ya, que digo, ya pues vamos. Nos fuimos como a las 7 de la noche a la cocina y estamos tomando el café y será mi
mi cuñado se acostó temprano. Se acostó a su cama temprano y estamos tomando un café conversando. Como ella estaba con su toallita, estamos conversando. Y de un momento a otro me dice, mira una luz que se clareó en la cocina de mi hermano. Y yo digo, ¿qué va a ser esa luz que no hay luz acá? Me dice, sí. Y ese que me dice que sí. Entonces yo volteo a mirar así. Había una luz grandota, pero una luz amarilla. Estaba ahí que se clareaba. Y entonces yo digo, ¿y esa luz qué es eso? Y yo digo, ¿qué pasa? Algo. Yo digo, vaya, llámale a tu hermano que de pronto es cortacabeza. Le digo, porque de un momento a otro que parezca así, algo de cortacabeza, le digo. Y ella se ha ido, calladito, digo, llámale con calma para poder cogerle, ver quién. ¿Qué? Ajá, yo me quedo ahí pues, en la casa. Y ella se llámale, Luis, algo está pasando que te quiero. Y como él estaba como estaba alcoholizado, no le hacía caso. Y entonces otra vez más fuerte, porque dice ella, me dice que esa cosa se acercaba hacia ella, ya subiendo por la cocina de mi cuñado. Entonces ella comienza a gritar y a decir, auxilio, diciendo, Luis, hermano, te quieren, levántate. Ahí él se levanta ya. Y mi señora viene corriendo y dice, vaya, mire esa luz con mi hermano, de pronto algo. Y entonces yo cojo mi machete y digo, voy a algo, de pronto también que me voy en lo oscuro, sin linterna, sin nada, voy por lo oscuro, por allá, por atrás, casi me meto así por debajo de una toronja. Me meto con el machete y la luz se quedaba bien rojito, chiquitito, así. Y en ese que yo me meto debajo de la toronja con mi machete y mi cuñada se ha ido por allá. Yo estoy con mi machete y le miro que parece que un hombre grandote así que venía por el aire, así, pero venía bien rápido. Yo cojo mi machete y digo, qué raro es esto. Cuando le miro a Quiñas de que le quiero machetear, parece que algo me dejó así como inválido mi cuerpo. Yo no tenía ni fuerza y la cosa se pasó bien rapidito, por mi lado así. Y yo le miré la cara, era como que tuviera con una máscara, así como una máscara, bien feo. Y yo me asusté, pues dije, cuñado, aquí está, venga un animal, le comienzo ya a gritar, que me quiere llevar. Y entonces mi cuñado viene corriendo y en ese que yo volteo, mira, le mira la cosa que se va volando así, con la luz ya chiquita, se va a chocar en un tronco de toronja. ¡Pam! Se chocó, pensaba que se ha quedado ahí, nos vamos corriendo, mira ya como la gente estaba ya también ayudando, como a alumbrar, nos fuimos, mira los pisados nomás donde se ha caído y se ha levantado. Allá como dice, no, entonces corta cabeza que está aquí rondando. Oye, ¿y tú cómo? O sea, tú saliste con tu cuñado y otra gente del poblado a perseguir la luz. Sí. Y hay un momento que lo que ves es un ser y tú te quedas paralizado. No podías moverte con el machete. Sí, ya me quedé cuando estaba bien cerquita así. Me quedé como ya así, sin fuerza, nada. Y la cosa pasó. ¿Y qué era? ¿De 2 metros, 1,80 metros? ¿Era más alto que tú? ¿Cómo era? ¿Era rubio? ¿Era...? Alto, era un hombre altazo, así, pero tenía como una capotán, pero la cara sí no se te daba mirar porque tenía como una máscara así, una máscara bien fuego. ¿De fuego? Sí, la cara daba mucha luz. Sí. ¿Y el resto del cuerpo también o no? No, o sea, solo la cara era era una cosa bien fuego, que eso era que alumbraba la luz. Es de ahí que salían. Increíble esto, Juanje. ¿Has visto el testimonio? ¡Qué fuerte! Es fortísimo. Y el dibujo, el croquis de esta historia es una auténtica pasada. Realmente estamos ante algo inexplicable que desde mi punto de vista, no sé por qué, se puede llegar a tornar agresivo. ¡Ojo! Sí. También pienso que si esta cosa fue capaz de hacer que Gerardo Paima... Bueno, luego estuvo 2 días en cama, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, estuvo 2 días en cama enfermo. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Decía que no era capaz ni de moverse. Entonces estuvo 2 días en cama, tomando caldito, tal, y luego ya se recuperó. Si esa cosa fue capaz de hacer eso, creo que si esa cosa hubiera querido, le hubiera quitado la misma vida a Gerardo Paima. Y no lo hizo, ¿vale? Entonces, creo que es un testimonio muy clave en el sentido de que no sé por qué esto allí se torna agresivo. ¡Ojo! Que para mí la clave de todo es esto. Yo soy muy obseso de la historia, como saben. Esto no es nuevo, Johanan. La leyenda amazónica de la Boitatá, la anaconda gigante. ¿Cómo la describen? Como 2 luces rojas los ojos de la anaconda o una gran luz roja que va a los lugares sagrados y echa a la gente de allá. Igual que tiene la Amazonía, la máxima biodiversidad del planeta. Algo extraño hay ahí. Claro. Que tiene que ver con eso, desde mi punto de vista. Son muchos casos, son muchos testimonios. Y siempre cuando abordamos el tema, vemos que
como tú bien lo mencionas, una gran diversidad de animales, de flora y de fauna en general. Pero si lo vemos así, ¿será entonces que están haciendo algún tipo de investigación esos seres, suponiendo que vengan de otros planetas? Yo sí lo llegué a pensar después de las entrevistas que hice en la vereda de Guasimal, en Zarzalvalle. Sí lo llegué a pensar, que vienen, investigan los códigos genéticos y son recopiladores de vida a nivel universal. Sí lo pensé. Y lo digo así de claro. Y si quieren pensar que estoy loco, que digan que estoy loco. Sí lo pensé. Pero pareciera que va por ahí. Sí. Todo apuntaría que Sí, es así. Sí lo pensé. Uno de los temas con los que he estado muy obseso desde hace un tiempo es con esto del origen de la vida. Y he estado, perdona que rompa un poco el guión, ¿vale? Y he estado obseso con el origen de la vida por varias cosas. Te lo explico. Sí. Tú sabes que yo he publicado 3 libros de egiptología, me encanta Egipto, es mi segunda casa, y hay un tema que me obsesiona. Bien, los antiguos egipcios hablaban que hasta la Tierra hace miles de años llegó una cosa que ellos llaman el benben. Benben. El benben, ¿vale? Que es una pieza arqueológica que tú puedes ver también en el antiguo Museo del Cairo. Que se representa con un piramidón de basalto, ¿vale? Llega hasta la Tierra el benben y esta piedra cae en el agua y crea el Num, la sopa primordial de la vida. Cuando cae esto en el agua y crea el Num, llega Amun-Ra, manda los rayos del sol y nace la vida en la Tierra. Es lo que los científicos desde hace mucho tiempo llaman la teoría de la panspermia, que la vida es tan compleja de crear en la Tierra que vino en el hielo de un cometa. Llegó, cayó en el agua y ahí se crea la sopa primigenia de la vida. Bien. En el año 1953, 2 científicos norteamericanos intentaron recrear la sopa primordial de la vida y entonces pusieron, en la Universidad de Boston, si me no recuerdo, pusieron diferentes componentes esenciales, metano, tal, no sé qué, tacatá. Y entonces empezaron a meterle calor, frío, tiraron rayos, como los rayos que había en la Tierra hace 3.600 millones de años, para recrear la vida. No se pudo. No pudieron. Y entonces se empezó a hablar más otra vez de la teoría de la panspermia. Porque los egipcios no solamente cuentan que llega el cometa y tal, historia, se crea el Num, nace la vida, sino que luego llega el dios Atum, que significa el que existe por sí mismo. Y el dios Atum vivía en una pirámide. Esto es muy importante. Vivía en una pirámide. Y entonces el dios Atum es el que hace que la vida en la Tierra se vaya desarrollando y creándose los diferentes especies y tal hasta la creación del dios Atum. En 1953, el mismo año que te he dicho que estos científicos norteamericanos intentan crear la sopa primigenia y no hay forma de que salgan los primeros compuestos básicos de la vida, 2 científicos, uno de ellos se llama James Kirk, descubre la doble hélice de ADN, el código genético. Kirk, en 1972, creo que fue, principios de los 70, en la revista Ícaro saca un artículo científico diciendo: esto es tan complejo que no solamente no han podido replicar el origen de la vida, sino que además la vida aquí tuvo que ser inseminada por una civilización extraterrestre. Y crea la teoría de la panspermia dirigida. Ese señor le dieron el premio Nobel de Medicina. No era un huevón. ¿Entiendes? O sea, no era un idiota. Claro, desde luego. Tenía un premio Nobel de Medicina. Imagínate el escándalo mundial que se montó. Sin echarse para atrás. Dijo, no hay nada previo al ADN. O sea, esto, la única forma es que hace 3.600 millones de años una civilización extraterrestre mandara aquí una nave con robot o lo que sea, y esos sembradores de vida dejaron la vida aquí, hicieron que se desarrollara y se fueron. No lo contaron los egipcios. Es el dios Atum. Es lo mismo, es la misma historia, pero ellos lo sabían.
Nosotros lo escribimos en los años 70 del siglo pasado, ¿vale? Si eso es así, y a día de hoy el sitio más biodiverso del mundo es el Amazonas, no es posible que lo quieran proteger porque quieren investigar todas las formas posibles de vida que hay. Es una hipótesis, pero me parece cuando mínimo curioso de tenerlo en cuenta. Claro, desde luego, porque mucho apunta a una cantidad impresionante de avistamientos, Sí. de encuentros. Y vemos que en cada uno de esos testimonios siempre está implícito lo que están viviendo actualmente, pero si nos vamos a las leyendas de esos pueblos al interior de la Amazonía, vamos a ver que todos hablan de cosas extrañas. Sí, y sobre todo, además de que hay que preservar y conservar lo que se entiende como lugares sagrados, que para ellos son lugares sagrados porque hay una cantidad de vida enorme, ¿vale? Entonces, eso cuando menos me parece curioso. Toda esa historia del origen de la vida. Yo te digo, me obsesiona por lo que investigué en Egipto, ¿no? Por esta piedra Benben, por este dios Atum, que en el fondo es lo que la ciencia nos cuenta a día de hoy. Pero lo sabían hace mínimo 5.000 años. Johanna. Imagínate nada más. No, es de loco. Había un conocimiento profundo. Ahora, con esto que nos acabas de mencionar, a ver, por un lado lo que sucede allá en el Amazonas, lo que contabas de Egipto, pero si vamos en cada uno de los pueblos muy importantes, esas culturas primigenias, vamos a encontrar siempre historias de los dioses que descendieron o de aquellos quienes llegaron de las estrellas. En todos lados los vamos a encontrar, Juanje. Sí, sí. A ver, ese es un tema que me fascina, ¿no? El origen de las civilizaciones y los seres extraterrestres. En el caso de Egipto es muy loco, porque en el papiro, en un papiro en Turín incluso están las listas de los reyes, de los faraones de Egipto, y se nos habla que durante más de 6.000 años antes de que hubiera faraones, los Sensu-Or, los hijos del dios Horus, eran los que gobernaban las tierras del Nilo. O sea que hubo dioses venidos de las estrellas que gobernaron Egipto. Y hay una cosa muy curiosa en Egipto. Cuanto más atrás me voy, en Egipto más misterioso y enigmático es. ¿Ah, sí? Quédate con eso, ¿vale? O sea, por ejemplo, las pirámides supuestamente de la cuarta dinastía, que para mí no son de la cuarta dinastía. Estamos hablando de un periodo muy antiguo, hace 4.500 años. Estatua de diorita de Kefren. Mira a ver si tú ves una estatua de un mineral que es de dureza más de 9, casi como el diamante, y lo tallan perfectamente. Después no son capaces de tallarlo. Las pirámides luego no son capaces de hacer pirámides así. Cuanto más antiguo, más complejo y más enigmático. Esto, cuando menos, es inquietante. Cuando llega Solón el sabio, el griego, a el antiguo Egipto a ver a los sacerdotes de Sais y le hablan de la Atlántida. Y luego Platón lo escribe, un lugar en el que hombres y dioses viven juntos. Para los antiguos egipcios, el Amentá, la tierra de los antepasados, donde hombres y dioses vivían juntos, una isla que colapsó y se hundió. O sea, esos dioses vivieron entre nosotros. Y lo tengo claro. Cosa distinta, algún día regresarán. ¿Y si ya están regresando? ¿Y si ya están al pendiente con tantos avistamientos que hay por todas partes del mundo, Juanje? Es que hay como dos cosas que yo separo. Fíjate lo que te digo. A ver. Una cosa, estos dioses que llegaron y que estuvieron aquí y que fueron los grandes creadores de vida, y luego los que se quedaron. Me explico. Una de las cosas que me tiene loco que pasó a partir del año 2017, y gracias a la filtración del informe del avistamiento del USS Nimitz y todo lo que está pasando, estoy hablando del año 2004 enfrente de las costas de California en Estados Unidos, cuando empiezan a aparecer toda una serie de luces y demás, y se graba un vídeo muy famoso que es el TikTok, que se mueve así, que es súper rápido. Es que lo que nos está contando el piloto, David Fravor, si mal no recuerdo, el piloto que le dicen, oye, ellos cambian el sistema de radar del avión porque tienen miedo a que ahora los misiles hipersónicos acaben con una flota entera. Entonces cambian el sistema de radar. Y ahí es cuando el radar empieza a dar toda una serie de datos anómalos. Y dicen, oye, es imposible porque me ha aparecido un eco en el radar que ha habido un objeto que ha bajado de 6.000 metros a nivel del mar en un segundo. Es imposible.
Entonces mira a ver si es un fallo del radar. Como está cerca con el F-18, mira a ver. Entonces lo que cuenta David Fravor es que él va con el avión, mira y hay un objeto como de 2-3 metros. Debajo del agua se está moviendo incluso la parte superior del océano. David Fravor dice que hay un objeto de grande como un Boeing 747 ahí debajo. Y cuando él gira el caza, el F-18, y pica, el objeto que está enorme a ras de agua se sumerge y el que está arriba, ¡bum!, sale disparado. Que es el que luego graban en el famoso TikTok. Le dice el radarista que apareció otro objeto ahí, va un compañero suyo, porque el F-18 sí tenía cámara y lo grabó. Vale. Y esos objetos siempre se perdían por el mismo lugar, dijo el radarista, porque ahí de repente los podemos seguir. Ostras, esto es nuevo, tío. Y todos se iban cerca a la isla de Guadalupe en México, en Baja California. Todos iban por ahí. Y cuando hay un documental de History Channel en el que Luis Elizondo, esta gente, llega allí y le dicen a los pescadores de la isla de Guadalupe: oiga, ¿ustedes han visto luces entrar y salir del mar? Y dicen: sí, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. De toda la vida. Como si tuvieran bases ahí abajo. Y yo ahí pensé lo de las antiguas leyendas sumerias. En el Anuma Elis, cuando hablan de estos Anunnaki que llegaron aquí, que tenían forma antropomorfa de reptil y tal, y ellos se van, pero ellos venían con los Ijiji, los que ven y observan, y los representan con unos ojos muy grandes. Cuando estuve el año pasado en Turquía, y por primera vez en mi vida pude ver uno de estas figuras de los Ijiji, me encantó. Ijiji, los que observan. La misma vaina que nos describen los encuentros en tercera fase, estos seres con los ojos enormes y tal. Ahora la Universidad de Harvard les llama criptoterrestres, que viven debajo del agua. ¿Y no será que gracias a todos estos datos podemos hilar una historia que a algunos les puede parecer muy fantástica, pero que puede ser real? ¿Y claro, por qué no? Claro, sobre todo cuando ya vemos que en la mayoría de las culturas antiguas, por no decir todas, sí, nos hacen referencia a esos seres. Y cuando los vemos, ya sea en una pintura rupestre, en una figurilla, ya sea de algún tipo de piedra o de barro, nos vamos a dar cuenta que son completamente distintos a los seres humanos y que pareciera que traen alguna especie de casco o que traen alguna especie de traje protector. Es muy raro todo eso. Sí, claro. Y para la época, como que no era tan adelantado, ¿no? Sí. Efectivamente. No, pero aparecen en todos sitios. Lo que pasa que donde se escribió y creo que quedó mejor fue en la antigua Sumeria. Gracias a este texto, el Anuma Elish o texto de la creación, que es donde claramente nos dice que llegan estos seres, los Anunnaki, los que llegan desde el cielo, nos modifican genéticamente, ¿vale? Cogen un mono estúpido que sería el Nardental, crean los seres humanos, nos utilizan como esclavos. Hay buenos y hay malos, porque hay ángeles y demonios. Crean al primer ser de la creación, el Adamo. Es que la Biblia no se esforzó ni en cambiarle el nombre, Adán, ¿vale? Crean estos primeros seres, mezclan sus con la nuestra, nos modifican genéticamente y nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Todo se copia de ahí. Nos hablan del diluvio, que aparecen más de, creo que son 500 culturas en el mundo, ¿vale? O sea, y estos seres tienen la cabeza dolicocéfala. ¿Sabes la primera vez que no era un ser humano, era un neandertal? Hace 50.000 años, por primera vez aparecen deformaciones craneanas, que la vemos en los mayas y demás, aquí en Mesoamérica. Fue también en Irak, en la cueva de Shanidar, hace 50.000 años. Todo pasó en Oriente Medio. Por eso, para tú entender el mundo y las culturas del mundo, tienes que ir a Oriente Medio sí o sí. Tienes que ir a Egipto, tienes que ir a Israel, tienes que ir a Turquía, ¿vale? O sea, no te puede faltar todo eso, no te puede faltar. Sí, a ver, con eso que nos estás diciendo, entonces debemos de entender que esos primeros extraterrestres ¿habrían llegado a aquella parte del mundo? Yo lo que no sé es sí, claro.
Lo que no sé es la historia egipcia, Sí. ¿vale? Cae esta piedra, llega el dios Atum. Y luego el dios Atum como que se va. Están los Sensuor, los hijos de Horus. A la vez tenemos el mito sumerio, ¿vale? Que llegan también exactamente igual y nos crean. Y en vez de hablarnos de los hijos de Horus, ¿vale? Nos hablan de los Apkalus, que salen del agua. Y estos sí salen del agua y son civilizadores y hablan con los hombres y los educan y los enseñan. Son como ángeles porque son buenos, ¿vale? La misma vaina, es exactamente igual. Nos lo están contando, pero todo en Oriente Medio, ¿vale? Todo nos lo cuentan allí perfecto. Y luego creo que el mito desde ahí se expande y se extiende. Y hubo un tiempo en el que tuvieron que vivir juntos hombres y dioses. Los antiguos egipcios lo llamaron el Septepi, el primer tiempo, ¿vale? Que fue lo de la Atlántida, todo esto es real. Y quedó escrito en la historia. Todo clarísimo. Si esto es así, Juanje, ¿por qué se nos ha olvidado nuestro origen? ¿Y por qué pareciera que cada generación trata de reinventarse cuando se cuestionan sobre el origen del ser humano? Muy sencillo, porque luego las religiones cambiaron y mutaron. Y entonces luego las religiones se hicieron monoteístas. Y entonces borraron todo el recuerdo de ese pasado. Se esforzaron en borrarlo, no pudieron, porque el Génesis y tal realmente es parte de ese pasado, ¿vale? Pero se esforzaron en borrarlo. Se esforzaron. Y hoy día de repente todo cambió. Y gracias a la literatura y gracias a poder leer esas tablillas que están en el Museo Británico y gracias a que podemos hablar sin temor a que nos metan en la hoguera, es por lo que podemos estar haciendo ese podcast, porque hace un siglo a ti y a mí, amigo, nos hubieran metido en la hoguera. Claro, pero ya no estaríamos acá. Ya no. Y encima esto lo van a escuchar a muchas miles de personas. Claro, exacto. Sí. Juanje, al momento que tú estás en países como Egipto, Brasil, Perú, allá donde vives, Colombia y México y así sucesivamente en muchos otros países, y llegas a los lugares y te topas con esas historias, falta mucho todavía por contarse. Falta mucho por investigarse y publicarse. Sí. Falta mucho por enterarnos. Pero cada región de nuestro planeta nos hablan de esos seres llegados de las estrellas. Sí, claro. Tenlo clarísimo, ¿vale? En todas. Yo ahora mismo estoy muy obseso con Asia, lo sabes, estábamos hablando antes, ¿no? Estoy en el sudeste asiático, me encanta, porque estoy descubriendo, por ejemplo, otro tipo de iconografía que me encanta, ¿no? O sea, como en el budismo Theravada se mezcla las enseñanzas de Buda, pero con los dioses hindúes, que nos hablan de un mundo fantástico. Nos hablan de la serpiente Naga, la que une nuestro mundo con el mundo de los dioses. Nos hablan, por ejemplo, de Shinga, de este animal mitológico que está protegiendo el cielo. Es una maravilla. Es alucinante. Es alucinante. Otra vez, dioses están en contacto con nosotros. Esos dioses nos dieron como los conocimientos básicos para que nuestra generación se pudiera seguir avanzando e irse perfeccionando. Sí, y nos regalan la agricultura, el conocimiento y la ciencia. Exacto. Lo tengo clarísimo, sí. Nos dejan ese conocimiento. Sí, y hay un momento, por ejemplo, en el que, a ver, todo se va al carajo porque hay un evento geológico que es el Dryas reciente que hace en torno a 12.000 años. No tenemos claro si porque cayó un cometa o cualquier cosa y tal, el nivel del mar sube 125 metros en muy poco tiempo. Y eso fue lo que colapsó la Atlántida y tal historia, y a partir de ahí tenemos que reescribir la historia y tiene que haber otra humanidad. Y esto que parecía de ciencia ficción cambió hace unos años cuando un señor que se llamaba Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, recuperó, sacó a la luz los templos de Göbekli Tepe. En Turquía. En Turquía, que tienen más de 12.000 años de antigüedad, son en torno al 10.000 a.C. Y en estos templos pasa algo muy extraño. Tú aquí tienes en México, aquí muy cerquita, una ciudad que abandonaron, Teotihuacán, la ciudad en la que los hombres se convierten en dioses, o abandonan Chichén Itzá, o abandonan Tikal. Pero Göbekli Tepe no solamente lo abandonan,
lo entierran. Esto sí es loco. Hay un momento de ruptura con los dioses y el hombre enterró su pasado para que no quedase recuerdo en la historia. Esto es muy loco. Yo la primera vez que estuve en Göbekli Tepe me estaban contando esto, los arqueólogos turcos y tal. No hay parangón en la historia. Fue más esfuerzo que hacer los templos enterrarlo. Es muy loco. ¿Por qué el ser humano quiso borrar su pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Es ¿Se como sabe? si hubiera habido un divorcio entre hombre y dioses. Es, desde mi punto de vista, que es lo que defendía Klaus Smith, es el mito del paraíso. Estábamos de buen rollo, de buena onda y tal, y de repente Todo se acabó. alguien metió la pata y la lió. Sí, Pero ¿se sabe qué ocurrió? no sabemos qué ocurrió. Pero me imagino que las cosas no terminaron bien. Y fue algo tremendo. No. Nos expulsaron del paraíso, nos echaron, hubo de repente un divorcio. Es como si de repente hubiéramos hecho algo muy mal y todo al carajo. Se menciona, Juanje, que esos quienes llegaron de las estrellas agarraron a las mujeres de los hombres Y se aparearon con ella. y nacieron con- los gigantes. Efectivamente. Y llegaron los ángeles y buscaron a las mujeres más bellas y salieron los famosos Nefilim, los gigantes, una abominación para los dioses. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta el mito del Anuma Elis? Lo mismo. Y llegaron los dioses y nos dieron sus... Se mezclaron con nosotros. Pero entre los dioses siempre hubo entre luz y sombra, entre luz y oscuridad, ángeles y demonios. Y los demonios no son más que ángeles caídos que llegaron aquí hasta la tierra. Siempre hubo luces y sombras y eso es una constante universal. Esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, es una constante. Nos damos cuenta entonces con ese tipo de historias que no todos los extraterrestres serían buenos. No, correcto. Esa es la historia. Esa es la historia. Entre ellos siempre hubo también una lucha. Luz y oscuridad, luces y sombras, siempre. Pero nos daríamos cuenta entonces, Juanje, que son tan humanos como nosotros. Sí, claro. Que tienen debilidades por la carne, por las Es mujeres. una constante universal, hermano. Eso no... Ahora, a mí me llama algo, siempre me ha llamado mucho la atención algo. Esos textos antiguos hacen referencia que tomaron a las mujeres y que de ellos no venían mujeres y tomaron a los hombres. ¿No se cuenta esa parte o sí? No, básicamente es... Necesitan crear un ser y este ser lo perfeccionan con sus... ¿Vale? Y entonces ahí es cuando puede surgir este deseo, ¿vale? Cuando tú mezclas con las de los dioses y creas un ser que es muy parecido a los dioses. Sería un híbrido. Efectivamente, y con este híbrido es con el que se puede llegar a tener relaciones. Eso es, con el híbrido. No con el origen. No con el origen, Ok. con el híbrido, efectivamente. ¿Suena todo esto a ciencia ficción? Pero ¿y si es parte de la historia de la humanidad? ¿Eso nos haría mejores o peores? No. Somos parte de un multiverso. Nuestro alma no muere acá. Una de las cosas que le cuento a la gente cuando estoy en Egipto que me encanta, cuando estés en algunos sitios, como por ejemplo es el templo de Ábidos o un lugar muy peculiar que hay en Karnak, vas a ver 7 puertas. 7 puertas, 7 universos, 7 mundos. Somos parte de un multiverso mucho más complejo. Te estoy contando una escena de una historia que pasó en uno de esos universos. Es mucho más complejo. No somos capaces de ver la totalidad. Estamos viendo solamente la punta de un iceberg. En algún momento esos dioses decidieron regresar a su origen, a su Sí, lugar de origen. claro. Se fueron, nos abandonaron. Sí. Y dejaron el problema de los gigantes que andaban acá. Y dejaron a los Ijiji, los que observan. Los que observan. Muy irresponsable. Sí. Son más que seres como nosotros, imperfectos. Y deben mucho de pensión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nuestro tiempo? Hay una pareja, tienen un hijo y de repente alguien de ellos se va, ¿no? Ajá. Es una irresponsabilidad lo que hicieron esos dioses con nosotros. Entonces Pero- no son tan buenos.
Cuidado, había buenos y había malos, pero nos dejaron las herramientas para poder progresar. Entendimiento, conocimiento, ciencia. Pero el problema creo que fue la oscuridad del alma humana. El egoísmo, el odio, el poder, todo eso nos corrompió. Y que sigue hasta la fecha después de tantos siglos. Claro, todo eso nos corrompió. Todo eso. Ese es el gran problema. Tocaste un tema minutos atrás que creo que a todo mundo le llama la atención, los Anunnaki. Sí. Nos damos cuenta que es un tema que siempre ha estado en las últimas décadas muy presente en todo lo que implica el tema ovni y extraterrestres. Sí. Esos seres que estarían con nosotros, que aseguran hace 475,000 años, estuvieron y aparecieron aquí con nosotros y que nos agarraron como de esclavos. Sí. A ver, todo esto básicamente esta historia es muy chistosa. A ver, lo primero es porque en el palacio de un señor que se llamaba Asurbanipal, un día llegó un borracho muy simpático que se llamaba Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno estaba todo borracho, salió una señora así como ligerita de ropita haciéndole un show, un espectáculo, por lo visto la señora estaba tremenda. Alejandro Magno tiró una antorcha. Y el palacio de Asurbanipal se quemó. Y eso hizo que las tablillas de arcilla se cocieran. Y gracias a la borrachera de Alejandro Magno, las tablillas se conservan. Cuando los arqueólogos británicos llegan hasta Irak, sacan las tablillas que están en el Museo Británico. Claro, y es una pasada porque, digamos, son las primeras crónicas de la humanidad. Entonces, ahí es donde aparece este texto que es el Enuma Elish. Pero el problema del texto es que está roto y muy deteriorado. Entonces, llegó un señor que se llamaba Zecharia Sitchin, que sabía traducir las tablillas. Y Zecharia Sitchin, en una parte, traduce literalmente las tablillas y como faltan trozos, la otra parte se le inventa un poco, ¿vale? Y aquí está también el lío, ¿vale? Que Zecharia Sitchin le metió su literatura. Pero hay que ir a la base de los hechos. Y la base de los hechos es que sí aparecen estos Anunnaki. Sí, llegaron a la Tierra y había buenos y malos y batalla entre ellos. Los ángeles y los demonios. La misma vaina, Enlil y Enki. Ya, los dos dioses. ¿Vale? Y entre los dos principales que están peleados. Mira, ¿sabes por qué esto es tan viral? Esto es tan viral porque imagínate que nos hubieran mentido en todo y nos tocase reescribir la historia y lo que son. Hubo un filósofo griego hace muchísimo tiempo, Epicuro de Samos, que decía: si Dios es omnipotente, ¿por qué existe el mal? Claro. Esto de repente, este texto, la Enuma Elish y tal, explicaría todo esto. Dios es un tipo muy chévere, pero no es omnipotente. Hay ángeles y hay demonios, y entre ellos siempre estuvieron en batalla. Que esto es lo que nos cuenta la Enuma Elish. No es omnipotente. Hay algo por encima de todo eso que es lo que parece que nos une, pero eso no es capaz de aniquilar la sombra, no es capaz de aniquilar el mal, ¿vale? Y esos ángeles y demonios siempre estuvieron en guerra. Y la tierra no es más que un campo de batalla donde están ellos también. Esa es la clave. Y estuvieron aquí, nos dejaron conocimiento y ciencia, y nos dieron también oscuridad, y nos dieron maldad, y existen puertas de luz, y existirían puertas de oscuridad. Ojo con esto. La puerta del infierno, claro, también existiría, como decían los mayas, el Xibalbá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo esto es algo como que muy curioso, hijo. Así es. Las crónicas hacen referencia a que se fueron todos. Sí. ¿Realmente se habrán ido todos o se quedó en algún lugar alguno de estos seres? Yo creo que hay unos que están bajo el agua. Estoy convencido. ¿De esa raza? Sí, que están bajo el agua. Los Igigi, los que observan, que están bajo el agua. Y luego que el fenómeno ovni, para poder entenderlo, es mucho más complejo. Porque no solamente nos demuestra que seríamos parte de un multiverso, por eso es tan difícil de entender, sino que podía llegar también a ser interdimensional. Hay otras dimensiones que se manifiestan en esto. Es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Llegamos al 2025 y nos damos cuenta que seguimos sin conocer gran cosa. Pero qué bonito es eso.
seguir descubriendo el mundo y seguir descubriendo el multiverso en que vivimos. Y no solo eso, pensar que somos viajeros del cosmos, que un día, el día que no estemos aquí, nuestro alma seguirá viajando por un multiverso. Y eso es lo que nos cuentan también los textos egipcios. Creo que es muy bonito. De todos los países que has recorrido, ¿Egipto sería el que más te ha llamado la atención o te sigue llamando la atención? Egipto lo que pasa es que al final es como mi segunda casa, ¿vale? Es un país muy complejo en muchas cosas. No le recomiendo a la gente, por ejemplo, que vaya sola a Egipto. Ni loco, no lo van a pasar bien. Es complicado. Vale, es muy complicado. Pero sí es un país donde te da una bofetada de misterio tremendo, porque te pones delante de las pirámides, amigo, y dices, Dios santo, ¿fuimos capaces de hacer esto o íbamos de la mano con alguien y por eso hicimos ese prodigio? 2,5 millones de bloques de piedra, 137 metros de altura, 146 en su forma original, 230 metros de lado. Para mover esa cantidad de peso y de piedra, si fuera verdad que lo hicieron en 20 años y tal, con trineos de madera, sogas hechas de papiro, coordinando a un grupo de más de 120.000 personas, hay que poner una piedra gigantesca cada 7 segundos. Antes les hicieron los extraterrestres. Es ridículo. Pues sí. El dato es ridículo. No, olvídate. No eres capaz de hacer eso. ¿Qué va? Hubo una tecnología especial. Sí, claro, una tecnología ahora, fíjate, que a día Juan, de hoy no controlamos, no tenemos ni idea. Si nos vamos a Sacsayhuamán, allá en el Perú, Sí. vemos también enormes bloques de piedra que cuando uno se pone a un lado, uno se ve así chiquitito. Más de 350.000 kilos y además con un montón de ángulos, dificilísimo de coger, de poder mover y encajar y tal. Es una No es locura. normal esa No. tecnología. Para la época, como siempre nos han dicho que eran ignorantes, que no sabían, que le rendían culto a cuánta cosa se les ponía enfrente. Pero cuando ya estás en el lugar y ves la majestuosidad de esas construcciones, dices, oye, No, aquí de esto no loco. lo pudo haber hecho una persona con esas características que nos dicen. Que sí. No, de locos. O sea, ¿qué va? Eso nos demuestra que realmente hubo un tiempo en el que hombres y dioses vivieron juntos. De ahí esa tecnología. A ver, que yo tampoco me imagino a lo mejor un extraterrestre empujando las piedras de la pirámide, pero sí personas con una tecnología que desconocemos a día de hoy, que hacían levitar las piedras mediante vibración o lo que sea, y por eso eran capaces de hacer eso. Si no, Y es podían imposible. manipularla y Sí, darle la forma que ellos Y quisieran. el peso no les importaba. Las piedras que hay en la supuesta cámara del faraón, que jamás encontró faraón alguno, pesan más de 120 toneladas y subirlas prácticamente a 100 metros de altura. Fíjate. ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Que no. Estuvimos realmente entonces en contacto con esos seres. Sí, son parte de nuestra historia. Modificaron no solamente nuestros cuerpos y somos lo que somos gracias a ellos, sino que además modificaron nuestra historia. Nos mandaron hasta códigos éticos de cómo comportarnos y cómo ser buenas personas. Todo eso. Y no lo hemos entendido. Nah, ni lo entenderemos. Si eso ocurrió en el pasado, ¿tú crees que ya están de regreso? No. Creo que estamos acá y somos parte de un plan mucho más complejo, ¿vale? Donde siempre va a haber esa luz y esa oscuridad. Siempre. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. ¿Algún día entenderemos esto? No lo sé. Creo que el día que nos vayamos de acá, el día que fallezcamos, lo entenderemos. Antes no. Me queda súper claro que en ese momento llegará. Sí. ¿No? Y ahí entenderemos, nos iremos de aquí seguramente entendiendo Sí. la complejidad que estuvimos detrás y que a lo mejor estaba cerquita de nosotros y que no supimos interpretarla. Efectivamente. Has mencionado la palabra ángeles, ángeles caídos o ángeles que estarían ahí ayudando en todo momento, pero ¿serían esos ángeles de la Iglesia Católica con plumas de pollo? No con plumas de pollo, simplemente seres que resplandecían. Eso sí es clave. O sea, ¿qué es lo que dicen que le pasó a Jesús cuando bajó del Monte Hermón? Resplandecía. Por eso había seres de luz y seres de oscuridad. Es eso. Ahí. Claro. Mencionaste que esos seres estaban en el fondo marino Sí, o en algún lugar de los océanos. yo creo que sí, es que están allí. ¿En bases? Sí, en base. En la isla de Guadalupe, aquí en México, hay una. Estaríamos hablando entonces de seres que nos han acompañado a lo largo de toda la historia. Correcto. Pero yo no sé si eso simplemente, recuerda, y Gigi, los que observan nunca van a intervenir.
Nos pueden llevar, investigar, no tal, pero nos observan, no van a O sea, no se van a hacer presentes, van a decir, aquí estamos, véanos, conózcanos, nada de eso. No, eso no va a pasar. Interesante, Juanje. Sí, así de loca la historia, así de misteriosa es y así de mágica. Así es. ¿En algún momento llegaremos a conocer todo? Cuando no... Mira... Antes de que nos... O sea, en vida, no, cuando nos vayamos de aquí. No, mira, los antiguos egipcios, y eso lo ves en los textos de las pirámides, es muy curioso. Los antiguos egipcios decían que durante toda tu vida tenías que crear un cuerpo de luz para una vez fallecer, ir viajando con tu cuerpo de luz por las estrellas, en concreto a la constelación de Orión. Y para crear ese cuerpo de luz se crea con una cosa que es el sekem, la intención, a través de algo que era el Eka. El Eka, los griegos no lo entendían. Los griegos pensaron que el Eka era la magia, es falso. El Eka significaba el movimiento del Ka, el movimiento de tu alma. Okay. Tú tenías que crear un cuerpo de luz, pero como viajamos, vivimos en un multiverso, con ese cuerpo de luz eras capaz de viajar luego hasta la constelación de Orión. Ahí nos enteraremos de todo. Pues sí. Ahí lo sabremos. Muy bien. Se habla también de ciudades intraterrestres, donde habitan esos seres, esos dioses, donde habitan o habitaron en algún momento de la historia. Porque son como portales que nos llevan a otra dimensión. Pero entonces no serían físicas. No, correcto, no son físicas. Es de otra forma. Mira aquí lo que pasa con el volcán, el Popocatépetl, que es una cosa de loco, ¿vale? Las luces esas que entran y salen. Pues yo creo que realmente, o sea, son portales a otra dimensión. Pero no es físico, o sea, es interdimensional, muy complejo, muy complejo. Y de ahí son los elementales, los duendes, los gnomos, las hadas, efectivamente, pero son interdimensionales. Ok. Hace poco se daba a conocer un documento donde integrantes o extrabajadores, algunos en activo y otros que habían trabajado en el área de inteligencia de los Estados Unidos, daban a conocer que los extraterrestres no vendrían de planetas, sino vendrían del futuro o de otras dimensiones. Y había una preocupación tremenda por lo que se lee en ese documento, porque se aseguraban que unos tenían la forma de reptiles, otro del famoso insecto la mantis, pero el que más les llamaba la atención y que les preocupaba eran los parecidos al ser humano. Porque ellos dijeron, bueno, si esto existe, ¿quién está entonces en la Casa Blanca? Si esto es real, si esto es auténtico, ¿quién está a cargo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Entonces, ¿ante qué estaríamos, Juanje? Puede que haya una quinta columna de gente que está infiltrado entre nosotros y demás. Hay algunos casos, por ejemplo, en Conil, España, en la playa. Creo que fue a finales de los 80 este caso. Unos chavales ven cómo aparecen unos seres y se van pasando una esfera y estos seres se convierten en seres humanos y se van. Hay casos como, por ejemplo, el del famoso Banjú en la embajada de Ecuador en Perú, donde aparece uno de estos seres, que sí nos demostrarían que hay una quinta columna, que hay algunos de ellos que están aquí entre nosotros y que están intentando modificar la historia. ¿Yo me creo eso? Sí. ¿Puede estar pasando? Sí. En un plan que no entiendo, dentro de un plan que no comprendo. A ver, Juanje, si lo vemos de esa manera, si esto forma parte de un plan, ¿es un plan que nos beneficia a nosotros? ¿Es un plan que le beneficiaría a ellos? Porque a lo largo de toda la historia han estado con nosotros, pero nosotros no hemos hecho caso de ellos. Es decir, nos interesa, pero no nos interesa. Queremos saber quiénes son, pero como que nos da miedo y nos hacemos a un lado. Hemos hecho caso de ellos en ciencia, tecnología, conocimiento y avance. Pero ahora, en esa parte ética, ¿no? Es como el ser humano tiene algo oscuro en su alma, que es lo que hace que tampoco podamos seguir progresando. Híjoles. Por donde lo veas, la historia es alucinante. Efectivamente. ¿No? Ya sea en el pasado, en el presente. ¿Cómo visualizas tú toda la investigación OVNI? Vemos ahora que ya se le ha cambiado el nombre, que no ha pegado, porque si llevamos 70 años diciéndole OVNI, como de la noche a la mañana llega alguien y dice, no, ahora le tienes que decir WAP. Pero ¿cómo por qué? A mí eso me molesta muchísimo. Es como que llevamos toda la vida hablando de esto. Se rieron de nosotros. Y ahora llegan a hacerse los técnicos. No me da la gana. Voy a seguir hablando del fenómeno OVNI y ya, el que no quiera que no escuche mis podcasts y ya, ¿me entiendes? Pero no.
No voy a cambiar. ¿Qué va a pasar en un futuro? Mira, hay una cosa que me intriga. A mí, yo no sé cuántas veces he leído que va a llegar el fin del mundo y tal, no me creo nada. Igual que el tema del gran contacto, tampoco me lo creo. Pero hay un montón de investigadores que todo el mundo está con el 2027 y el 2027 y venga 2027. Lo del famoso Gog. Y no, Gog, yo no me creo lo de que va a llegar un meteorito y se va a cargar esto. ¿Vale? No me lo creo. Pero que algo va a pasar en el 2027 es algo que desde hace un tiempo me intriga. Y le pregunto a contactados y me dicen también lo de 2027. Y yo conozco personas, no voy a decir nombres, a nivel mundial muy conocidas que han estado cerca del fenómeno, y les pregunto, y otra vez con lo de 2027, oye, y ya sí me está intrigando. Sí me está intrigando el tema del 2027. ¿Pero qué crees que sí, suceda? No lo sé. Para la gente que no ubique o no sabe o no entienda el de 2027, ¿cuál es el contexto de eso? O sea, yo es que no quiero ser pájaro de mal agüero, de que va a pasar algo feo y tal, historias y esto. No, pero tanto me hablan del 2027 que digo, no sé. Que ya te dejaron dudando. Sí, por primera vez, que antes yo no le hacía caso a esto, pero ya, ya estoy ahí como, no sé, simplemente estar atento que pueda pasar el 2027, ya está. ¿Pero crees que pueda suceder algo feo? No creo que sea algo feo, no creo, no tiene por qué. Simplemente algo que pueda cambiar la historia de la humanidad o que pueda, sí, eso sí. ¿Será que el inicio de una tercera guerra mundial, detonaciones nucleares? No creo. ¿O el impacto de un asteroide? A mí eso sí me da, fíjate, me da mucho pánico el tema de un evento nuclear importante, porque por desgracia tenemos capacidad como para destruir la Tierra, juraría que 30 veces, no seguramente 29, ¿vale? Claro. Espero nunca ver algo así. Espero jamás ver algo así. ¿Vale? Sí me aterran los seres humanos y los políticos que manejan el mundo, que en general son todos una porquería. ¿Vale? Eso sí me da mucho miedo. No lo quiero ni pensar. Quiero ser feliz ahora y salir de aquí y pegarme una buena comida mexicana contigo, es lo que más me interesa, y vivir el día. También creo que eso, claro, eso es una lección, ¿vale? Pero sí es verdad que lo de 2027 me tiene intrigado. Voy a dejarlo solo ahí, porque tampoco te puedo decir es una cosa terrorífica, que no sé qué, que tal. No sé, pero que me tiene intrigado, sí. Me tiene intrigado, sí. Estaré atento. Hay que estar atento, desde luego. Ya, y vivir día a día. Eso es un mensaje magnífico que nos dejaron siempre en la antigüedad. Vive día a día, intenta ser feliz, porque hoy sabemos que existe. Mañana no está. ¿Quién sabe? Por eso hay que viajar también. Sí, claro. Hay que conocer, hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar mucho podcast ahora que la tecnología nos lo permite, Juanje. Y viajar porque puede vivir la historia, aprender de ella y empaparte de ella. Y eso es magnífico. Es que imagínate, tú vas a Turquía, ves los misterios, te vas a Egipto, te maravillas con los templos, con toda esa cultura tremenda, que siempre la vemos en películas, sí, o en documentales, o en los libros. O te vienes acá a América y te topas con tantas pirámides o basamentos piramidales por todos lados, y con un conocimiento profundo del cosmos, de todas las culturas. Es alucinante. No, es una pasada. Y te lo llevas en el corazón. Y conoces otros mundos y otros valores. No, es una maravilla. Es una maravilla. Yo le digo a la gente que la mejor inversión que puede hacer en su vida es viajar. Lo tengo clarísimo. Claro, y como tú bien lo mencionaste, si van en grupos es mejor porque es más tranquilo y toda la experiencia la vives de una manera mejor, tranquila y te ahorras mucho dinero. Sí, claro. Sí, claro. Sí. No solamente la plata que te ahorras, el tiempo que te ahorras de ir a ver las cosas en condiciones bien. Llevar buenos guías, pues como haces tú en tus viajes, ¿vale? Y que la gente tenga una experiencia súper satisfactoria. Todo clarísimo. Claro, muy bien. Juanje, la gente que desee entrar en comunicación contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Muy sencillo, a través de mi Twitter, @JuanjeVallejo, Juan J. de Vallejo, y en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y luego también mi podcast Noche de Misterio, muy conocido. ¿Y dónde te pueden escuchar? Está en YouTube, está en Spotify, está en absolutamente todo. Perfecto, ahí está. Muy bien, por último, Juanje, ¿crees que en algún momento el ser humano esté frente a los extraterrestres, sean quienes sean y vengan de donde vengan? ¿Será en nuestra generación? No, que haya ese gran contacto. Sí, así ya, frente a frente. No, es parte del plan. ¿Por qué? Pues porque creo que ese plan nos habla que en el fondo trascendemos y vemos otras cosas.
nos dejaron el mensaje que nos tenían que dejar. Nosotros ya es cosa nuestra entenderlo o no, o intentar buscarlo, o intentar que te llene, o intentar llenar tu vida de luz. ¿Qué va? No va a llegar ese gran contacto. No lo creo. No lo creo. ¿En algún momento llegará? Nosotros no lo vamos a ver. En el futuro. Ella no soy Dios. ¿Serán nuestros hijos? ¿Serán nuestros A nietos? lo mejor. Nosotros no. ¿Tú crees que ellos necesiten entrar en comunicación con nosotros para algo? No necesitan. Y luego lo que pasa es que nosotros estamos en un punto de la historia otra vez que estamos como muy bélicos, muy conflictivos, muy belicistas, muy tal. Entonces, qué jartera contactar con alguien así, ¿no? Que está todo el día peleando. Yo cada vez utilizo menos Twitter, ¿sabes por qué? Porque ya lo abres y es como toda una pelea ahí, todo el mundo es como, quita, no quiero saber nada de esto. Antes se hablaba de geopolítica y hacía algún vídeo, alguna cosa y tal. Ya no quiero saber nada tampoco, no me interesa. No. Claro. Ya lo vives más tranquilo todo. Sí, no, el mundo no tiene remedio, entonces, bueno, quiero ser feliz y ya. Pues sí, exacto. Sí. Muy bien. Juanje, muchas gracias por haber estado aquí en Encuentros. Muchísimas gracias, amigo, por invitarme a tu canal de YouTube. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Amigos, han escuchado ustedes a Juan Jesús Vallejo, un reconocido periodista, una persona que viaja por todo el mundo, que siempre va detrás de los misterios, de los enigmas, que siempre nos está presentando a través de sus plataformas digitales lo más importante que ha encontrado. Y creo que es ahí cuando logramos comprender, porque nos matiza la información, nos matiza esos datos de los misterios que vamos encontrando o que siempre hemos escuchado en algún lugar. Hoy nos enfocamos desde luego al tema de los ovnis, los extraterrestres, a esos dioses que llegaron en algún momento, pero esto nos sirve de base para entender que esto no es nuevo, esto viene desde siglos atrás y que pareciera entonces que el ser humano en realidad estuvo en un inicio en contacto, que convivía y que no veía como algo extraño la presencia de esos seres que llegaron del cielo y que un día decidieron regresar a sus lugares de origen. Pues ahí está. Les recuerdo que este podcast, la versión sin censura, usted la encuentra en Spotify. Los invito para que estén muy al pendiente de Spotify, que es más, en estos momentos vayan ustedes, suscríbanse. En Spotify encuentran como @encuentros extraordinarios. Ustedes encuentran este podcast, suscríbanse, denle seguimiento, corran la voz, compartan cada uno de los capítulos, porque es en la medida que entre todos seguiremos aprendiendo de lo que implica realmente estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que siempre queremos saberlo todo. Así que los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios y síganos en todas las redes sociales. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y nos vemos entonces dentro de una semana. Hasta entonces.